Si alguien, antes de leer el texto, capítulo 3, versículo 1 al 6 vamos a leer. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1 al 6. Si algún amigo cercano, quizás la persona más cercana a ti, algún amigo, tú le pidieras o alguien le pidiera que escribiera acerca de ti, que te escribiera una carta y dijera las cosas que valora de ti, tu amistad y todo eso, me imagino que diría buenas palabras, ¿cierto? Destacaría quizás lo más valioso, no miraría tanto tus defectos, nuestros defectos, sino que escribiría acerca de lo valioso que eres para esa persona, cuánto te ama, ¿cierto? Y las virtudes que hay en ti, el apoyo que ha recibido quizás de tu parte. Yo creo que eso escribiría. Quizás hemos hecho ese trabajo alguna vez de escribir acerca de alguien, de escribir de sus virtudes, de sus valores. En el caso de Apocalipsis capítulo 3, alguien está escribiendo un diagnóstico a una iglesia acerca de su condición. Ahora, ¿qué pasaría en nosotros si nos llegara una carta donde el Señor nos escribiera algo? Donde el Señor nos dijera lo valioso, lo destacable en nosotros y que también nos dijera nuestros defectos, nuestros problemas, los problemas espirituales que hay en nosotros, las dificultades. ¿Qué pasa si el Señor dijera cómo estás tú realmente? ¿Qué diría, hermanos, el Señor de cada uno de nosotros? Amigos también que nos visitan el día de hoy. ¿Qué diría el Señor de ti? ¿Qué escribiría Dios acerca de ti? Diría, Él ha tenido comunión conmigo cada día, Él me ha buscado, Él ha orado, Él ha indagado en la palabra, ha querido conocerme, ha sido un hijo obediente. Si tú escribieras de tus hijos, por ejemplo, ¿qué dirías de ellos? Bueno, si nos llegara una carta del cielo donde Dios sea el autor y nos diga la condición real en la que estamos cada uno de nosotros. Si llegara una carta a esta iglesia, porque aquí la está escribiendo una iglesia, si a esta iglesia el Señor enviara una carta y nos dijera esta es la real condición en que la iglesia está. Yo ayer estuve invitado en Chillán a predicar en una iglesia, fui a exponer la palabra del Señor y yo podría hoy día, nunca había ido a la iglesia, tuve mínimos contactos con el pastor, ayer pude conocerlo más personalmente, conversar con él, y yo podría darle mi opinión respecto a esa iglesia que visité por primera vez, que estuve ahí compartiendo la palabra, pero a lo mejor mi primera impresión, en mi primera visita a la iglesia puede ser equivocada, a lo mejor tuve prejuicios al momento de estar ahí, podría compartirle cosas que quizás no son totalmente correctas porque no les conozco profundamente, no les conozco más allá. Entonces, nosotros también podemos hacernos ideas de ciertas personas. Podría quizás, yo ya les conozco hace un tiempo, describir a algunos de ustedes de alguna forma, pero también equivocarme en ese diagnóstico que yo doy. Quizás podría incluso hablar de su vida espiritual. A ver, háblame de la vida espiritual de tal hermano. Bueno, podría decir aciertos, virtudes, también desaciertos, pero aún en eso podría equivocarme. Pero hermanos, cuando el Señor nos dice cómo nosotros estamos, cuando el Señor describe nuestra condición, esa condición, ese diagnóstico, ese examen, ese análisis que el Señor hace es infalible. Es un examen que no falla. Cuando el Señor nos dice cómo nosotros estamos, eso no falla, así es. Cuando el Señor le dice a esta iglesia cuál es su real condición, bueno, esa era la verdad. Y la iglesia debía darse cuenta de eso. Nosotros podemos tener percepción equivocada hasta de nosotros mismos. Si yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás? Tú puedes decir, no, bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? No, bien ahí. Sí, estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Estoy viniendo a la iglesia. Pero aún esa percepción puede ser equivocada. Ese análisis que tú haces, ese autoexamen de tu propio corazón puede estar errado. Porque engañoso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas y perverso. Porque a veces incluso justificamos nuestros pecados, justificamos nuestras desobediencias, justificamos nuestra falta de fe, nuestra falta de pasión, nuestra falta de amor hacia el Señor. Y tratamos de excusarnos en nuestra mente y decirnos, no estamos tan mal, cuando en realidad nuestra condición espiritual no está bien. ¿Cómo está hoy día tu condición espiritual? ¿Cómo está hoy día tu relación con el Señor? Si Cristo mismo, el Señor, hiciera un diagnóstico de tu alma, un examen, cuando usted va al médico y hace una radiografía, ¿cierto? Un examen completo, ahí un chequeo completo, sale todo, cómo usted está. Si está sano, si hay problemas, si hay algo que tratar. Bueno, el Señor hace ese examen a estas iglesias. De hecho, decía que el examen nuestro puede ser equivocado, el análisis nuestro puede ser equivocado, porque el Señor, a la última iglesia que le escribe de Apocalipsis,
es a la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea dice, el Señor mismo le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cierto? Eso dice la iglesia de Laodicea. Pero no sabes, note lo que le dice el Señor, no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La ciudad de Laodicea es una ciudad riquísima, una ciudad que había prosperado mucho en aquel entonces, y la iglesia se había adaptado a esa ciudad y también había prosperado en muchas áreas. Y ellos creían autosuficiencia, el mayor peligro del cristiano, el orgullo. Creían que eran ricos, creían que de ninguna cosa tenían necesidad. ¿No nos pasa a veces eso aún como cristianos? O amigo mío, quizás te pasa eso también a ti, que a veces piensas que no necesitas de Dios, que estás bien así, que estás bien en esa condición en la que te encuentras. Bueno, el Señor le dice a esta iglesia que creía que estaba así, que estaba bien, que era autosuficiente, le dice, tú eres un miserable, un desventurado, un ciego, un desnudo. Esa era la real condición. Y cuando el Señor le dice eso, eso era lo real, porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce todo de nosotros, aún lo que nos es oculto a nosotros mismos. Hay cosas en nuestro corazón que te son ocultas a ti mismo, pero el Señor las conoce, porque Él es Dios, Él todo lo ve. No hay nada oculto delante de su presencia. Todo está desnudo y abierto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo le da un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. Habían solamente 7 iglesias, había más iglesias, no solamente 7. Estaba Colosenses muy cerca, la iglesia de Colosa, pero el Señor no le escribe una carta a la iglesia de Colosa. Eso nos dice que estas cartas no solamente eran específicamente para esas 7 iglesias, sino que sabemos que el simbolismo de Apocalipsis nos presenta el número 7 como un número completo, un número de perfección, un número que lo que identifica es que este mensaje no solamente es para estas iglesias específicamente, sino para todas las iglesias en todos los tiempos. Porque en todos los tiempos han habido iglesias como estas iglesias, han habido iglesias fieles como la de Filadelfia, han habido iglesias tibias, mundanas, como la de la Odisea, han habido iglesias prácticamente muertas, como las de Sardis. Es por eso que nuestro deber es también analizarnos, analizar nuestro corazón, analizar nuestra vida como persona, como creyente, como iglesia, a la luz de este pasaje, de estos mensajes a las 7 iglesias. Porque el Señor, hermanos, da un diagnóstico infalible. El Señor no tiene apreciaciones simplemente que pueden ser erradas de nosotros. El Señor no tiene simples apreciaciones de la iglesia en las cuales puede equivocarse. El Señor no se equivoca. El Señor da un diagnóstico que es infalible, que no falla. Que no falla. Entonces debemos examinarnos a la luz de este pasaje, de este mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Nosotros a veces nos autoexaminamos, como decía, y pensamos que no estamos tan mal como creemos. Y a veces nos conformamos, ¿cierto?, con una vida espiritual mediocre, nos conformamos simplemente con asistir a la iglesia y no comprometer nuestra vida con el Señor. Hay gente que se conforma simplemente con creer en Dios, como si fuera suficiente. Hermano, la Escritura dice que nosotros somos criaturas del Señor, lo cantábamos recién, ¿cierto? Y Él es el creador, Él es el digno de toda adoración y nosotros debemos servirle y honrarle a Él con todo nuestro corazón. Nosotros nos equivocamos en nuestros análisis, pero el Señor no se equivoca.
La iglesia en Sardis tenía un nombre de que vivía. Eso dice el texto, ¿cierto? Tenía un nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Hacía cosas como una iglesia normal, quizás tenía un programa mensual, un programa anual, ¿cierto? Tenía actividades, pero había una infección en Sardis que lo estaba matando poco a poco. Y ya estaba prácticamente esta iglesia desahuciada, estaba prácticamente esta iglesia muerta. Y no era lo que Dios quería que fuera. El Señor, en estos análisis que hace a las iglesias de Asia Menor, exalta o resalta más bien las buenas cosas de las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que es la más conocida, Dios le dice: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, porque el Señor reconoce nuestros esfuerzos también. El Señor reconoce las cosas buenas que hacemos para Él. Y dice que no soportas a los malos. Yo conozco que tienes buena doctrina, le dice a la iglesia de Éfeso, que a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has desechado. Pero tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que Cristo ha dejado de ser tu mayor tesoro, tu mayor amor. El amor más importante en tu vida, lo más grande en tu vida. Te has esforzado, has hecho las cosas rutinariamente, pero has perdido la pasión por el Señor. No voy a predicar de la iglesia de Éfeso, pero a veces nos pasa eso. Que comenzamos a hacer las cosas de manera rutinaria y perdemos el amor, perdemos la pasión por Cristo. Dejamos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Esta iglesia tenía un nombre de que vivía, pero estaba realmente muerta. Sardis, la ciudad, había tenido una gloria pasada. Cientos de años atrás había sido una gran ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad protegida, y ellos se autoexaltaban por ese hecho, por ser una ciudad segura, pero esa misma seguridad en sí mismo los llevó al desastre. Esa misma seguridad en su propia ciudad los llevó a confiarse, y a que muchas otras ciudades, otros imperios los conquistaran, producto de su confianza. ¿Ha escuchado ese dicho que en la confianza está el peligro? Hermano, en la confianza en nosotros mismos está el peligro espiritual también. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos. Confiamos demasiado en nuestras propias capacidades y no ponemos nuestra fe en el Señor. No ponemos nuestra confianza en Él. El cristiano no está llamado a confiar en sí mismo, sino a confiar en el Señor, en aquel que es digno de nuestra confianza. Vivimos por fe, como cantábamos, y no por ver. Entonces la ciudad de Sardis había decaído poco a poco. Su caída había sido catastrófica. Su degradación también al principio había sido reconocida por sus riquezas, por sus fortalezas, porque era difícil de capturar, pero toda esa confianza, todo ese esplendor que tenía la ciudad fue destruido y la llevó al debacle. Tenemos enseñanzas en la Biblia del peligro de confiar en nosotros mismos. Uno de ellos fue el mismo Pedro, el mismo discípulo del Señor, que había tanta confianza en sí mismo que él decía: Señor, yo voy a la muerte contigo si es necesario. Pero el Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y vemos que evidenció esa confianza en sí mismo, una confianza que no era real. A veces decimos: no, yo tengo tanta fe en Dios. Hermano, nuestra fe es pequeña. Nuestra fe es muy pequeña. Debemos orar a que el Señor aumente nuestra fe y no confiar en nuestras capacidades, sino confiar en Él, en aquel que todo lo puede. Como dijo Job: yo conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes. Y nuestros pensamientos no le son ocultos al Señor. Ahora vemos esa debacle que había tenido la ciudad cientos de años atrás, ahora en la iglesia. La iglesia en Sardis, la confianza en ellos mismos, sino el Señor los llevó a la derrota espiritual. Ellos estaban siendo derrotados hoy día. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Hermano mío, me pregunta: amigo mío, ¿cómo te ve la gente? ¿Cómo te ven desde fuera? ¿Cómo se ve esta iglesia? Quizás desde fuera. La iglesia de Sardis era reconocida como una iglesia que vivía. Tenía un buen nombre, tenía buena reputación como iglesia. Y hay iglesias así, ¿cierto?, que tienen buena reputación. Hay iglesias que son reconocidas por sus bellos cantos, por sus obras sociales, otras por su gran templo que puedan tener. Pero una cosa es cómo te ven los hombres y otra cosa es cómo te ve Dios. Lo que nos debe importar es no tanto cómo nos ve a los hombres, sino cómo nos ve Dios. ¿Y qué diría Dios de nosotros?
Le contaba el otro día que me gusta Hebreos 11. Me encanta ese capítulo de hombres de fe. Porque, hermano, eso nos indica que se puede creer en Dios. Que se puede vivir por fe. Que se puede vivir para Dios. Porque eran hombres que creyeron. Que dieron su vida por lo que creyeron. Y en Hebreos 11 hay dos frases que el Señor dice importantes, preciosas acerca de esos hombres. Donde dice, de los cuales el mundo no era digno. Y de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eran hombres que creían en Dios, que vivían para Dios por fe. Hermanos, lo importante es cómo nos ve Dios. Y de esos hombres Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Entonces Cristo se identifica en esta carta, en el verso 1, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Usted ve que en cada una de las cartas, Cristo lo que hace es presentarse, decir quién es Él, pero lo hace de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Y dice el verso 1 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y cómo se presenta el Señor, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces Cristo está escribiendo esta carta a sus iglesias y primero se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y no significa esto que el Espíritu Santo tiene 7 espíritus, sino que el número 7 habla de la plenitud, un número completo, un número perfecto. Entonces está hablando Cristo que Él tiene al Espíritu de Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su llenura. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede dar vida a la iglesia. El Espíritu Santo es el único que puede llenar de poder a la iglesia. Cristo mismo dijo que ustedes recibirán poder de lo alto. Les dijo a los discípulos cuando recibieren el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos llena de vida. ¿Quién es el que trae los muertos a la vida espiritualmente? Cuando nosotros creímos en Jesucristo por medio de la fe, el Espíritu Santo fue el que obró en nuestro corazón y que trajo vida espiritual para que nosotros entendiéramos las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Es el Espíritu Santo, es el que hace eso en nuestra vida. Esta iglesia estaba muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y el Señor dice, yo tengo a aquel que puede darles vida. Yo tengo al Espíritu de Dios en mi mano. Yo tengo a los 7 Espíritus de Dios. Cristo es el que puede dar vida a través de su Santo Espíritu a la iglesia. Y esta iglesia lo que necesitaba era vida. Y tenía las 7 estrellas en su mano. O sea, Él tiene el control sobre la iglesia. Él tiene el control sobre nosotros porque Él es soberano. Entonces la iglesia necesita de Sardis vida espiritual y el Señor era el único que puede dársela. Y eso significa que esta iglesia no había perdido todas las esperanzas de restaurarse, de reavivarse. Es por eso que también nosotros sabemos que mientras tenemos vida tenemos esperanza. Que mientras estamos aquí y el Señor nos tiene aquí, tenemos la esperanza de que se reavive nuestro corazón, que se reavive el fuego por el Señor en nosotros. Es por eso que encontramos siempre las advertencias en las Escrituras de no apagar al Espíritu de Dios, de no contristar al Espíritu de Dios, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, de tener ese poder de Dios obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Debemos procurar ser controlados, que nuestras vidas sean dirigidas por el Santo Espíritu de Dios. Entonces el Señor, el que tiene la vida de la iglesia en sus manos. Por eso que debemos rogar al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, que nos llene de Él, para que seamos una iglesia viva. La iglesia viva de hechos en sus comienzos era una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que debemos oír la voz de Dios y escuchar el mensaje que Cristo tiene que decir a su iglesia. Hermanos, la vida verdadera de la iglesia no está en las actividades. No vamos a tener más vida porque llenemos más nuestro programa, porque tengamos más reunión de varones, más reunión de damas, más reunión de jóvenes, más cultos dentro de la iglesia. Eso no va a dar vida a una iglesia. Eso te va a llenar de ocupaciones, te va a llenar de actividades que no son malas en sí mismas, pero no es lo que trae vida a la iglesia, no es el programa de la iglesia. Más que a la iglesia le falta un programa más amplio, más grande. No, lo que da vida a la iglesia es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la unidad que la iglesia tiene con Cristo. La unidad que la iglesia tiene con el Señor. Ellos se habían creado un nombre, pero era una apariencia. Hermanos, nosotros valoramos
las redes sociales, valoramos el gran trabajo que hace nuestro hermano Cristian, ¿cierto? Subiendo videos, poniendo ahí fotos de la iglesia constantemente, pero ese no es nuestro ministerio más importante, sin despreciar lo que hace nuestro hermano. Porque usted puede vivir de apariencia, ¿cierto? Incluso en las redes sociales se da mucho eso, gente que vive de apariencia, que sube fotos como si fueran los más felices, pero la verdad que hay en su corazón amargura, tristeza, muchas veces. Nuestro fin, y lamentablemente hace poco escuchaba a una persona que decía de su iglesia, nuestro fin como iglesia es ser la iglesia más conocida a través de las redes sociales, es ser la iglesia más conocida a través de los medios. Hermano, ese no es el propósito de la iglesia. Nosotros no vivimos de las redes sociales. ¿Sería eso vivir de apariencias? ¿Sería eso querer mostrar algo afuera que no somos? Lamentablemente sabía de hace tiempo de un ministerio, porque no sé si llamarle iglesia, no sabemos cómo se formó, pero un pastor me contaba un ministerio que usted lo ve, tiene miles de seguidores en YouTube, miles de seguidores, y él siempre pone impactante mensaje y así, cosas así, y pareciera cuando usted ve el video que fuera una gran iglesia. Y una vez un pastor amigo visitó y eran 3, 4 personas, y era su familia. Y no digo que esté mal que se reúnan pocas personas, sino, pero ¿por qué mostrar algo impactante hacia afuera si esa no es la realidad? Mi ministerio como pastor no es predicar a las personas que nos ven por YouTube, si es que nos ven, sino a esta congregación, a estas personas que están aquí presentes. Si eso bendice para afuera, amén. Pero mi ministerio es este. Entonces, hermanos, no podemos vivir de apariencias, porque al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce nuestro corazón. No hay cosa oculta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice Hebreos, están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor conoce todo de nosotros, hermanos. Todo. No hay nada que podamos esconderle. A los hombres podemos esconderles cosas, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. Entonces, la vida de la iglesia no está en el programa, en las actividades, sino en su comunión con Cristo, en su comunión con Dios, en su vida controlada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos procurar, hermanos. Vivir para Dios, vivir vidas verdaderas. El salmista dijo en el Salmo 51, en su oración de arrepentimiento, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Recuerda ese texto? Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No vivas de apariencias, porque tu realidad como cristiano, tu realidad como hijo de Dios, la calidad de cristiano que eres es en tu intimidad, en tu casa, cómo vives con tu familia, cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cómo vives en tu comunión íntima con el Señor, si oras, si lees la Biblia. Eso es lo que eres, no lo que haces en la iglesia, sino lo que eres en tu intimidad. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. El salmista dijo, en medio de mi casa andaré en integridad de corazón. ¿Cuál es el diagnóstico que le hace el Señor? Ese análisis, ese escáner que hace el Señor a esta iglesia. Bueno, le dice, primero que todo, en el verso 1, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, el Señor va directo al grano. Hermanos, el Señor no está con rodeos. Si usted va al médico, ¿cierto? Usted se siente mal, siente dolores y va al médico y bueno, sus exámenes salen malos, hay una enfermedad y el médico probablemente le va a decir, ¿sabes qué? Mira, este es el problema y esto es lo que tienes que hacer. ¿Cierto? Estás comiendo demasiado azúcar, quizás, muchos carbohidratos, ¿cierto? Muchas cosas, los triglicéridos altos, problemas de hipertensión, no sé cuáles son todas las enfermedades y hay problemas. Tienes que cambiar la dieta, tienes que hacer algo, tienes que tomar ciertos medicamentos. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor. Estos son los problemas que la iglesia tiene y les dice también cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Y sin rodeo les deja saber lo que veía en ellos. ¿Qué pasaba? Estaban en un coma profundo, estaban, hermanos, muertos.
muertos en vida, y lo que necesitaban era vida espiritual. Amigo mío, la vida espiritual solamente la puede dar el Señor. La Escritura nos dice que nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente, que sin Cristo no tenemos esperanza. Es por eso que no entendemos las cosas de Dios. Es por eso que a nosotros nos cuesta entender, cuando no somos cristianos, la Escritura. Nos cuesta entender las cosas espirituales. Para muchos los cristianos somos locos, somos tontos por estar aquí, pero es porque necesitamos la vida espiritual. Necesitamos que el Señor obre en el corazón con su palabra para que puedas entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y que si estamos aquí es por un propósito, un sentido, glorificar a Dios, glorificar a aquel que nos salvó, glorificar a aquel que nos dio vida eterna, aquel que nos ha dado todas las cosas, porque Él es digno de recibir toda adoración. Entonces el Señor le dice el diagnóstico, que tenían un nombre, pero en realidad la iglesia era un desastre. Hermanos, al Señor no le impresionan las cosas que a nosotros nos impresionan. A nosotros nos impresionan los nombres, la reputación. Bueno, al Señor no le importa eso, no le importaba que esta iglesia tuviera una buena reputación, quizás su nombre fuera, sino que el Señor quería apuntar directamente a su corazón, al problema, al cáncer que había en el cuerpo de esta iglesia. A Él le importa lo que realmente eres, porque Él sabe lo que eres. Tenían el nombre de ser una iglesia maravillosa, pero era un cementerio, una iglesia muerta, sin causar impacto en la sociedad, sin alcanzar a otros para Cristo, sin agradar a Dios. Sardis era solamente una iglesia bien adornada. Eso es lo que era. ¿No pasa eso a veces con nosotros? Muchos creyentes, que tratamos de adornar nuestra vida por fuera. Y hermano, eso pasa. ¿Quién aquí no ha sido hipócrita? Yo he sido hipócrita, me he comportado a veces como hipócrita y me da vergüenza decirlo. Porque la hipocresía es parte del pecado que está en nuestro corazón. A veces aparentamos. Y no es que tenemos que mostrar siempre que estamos cuando estamos mal. No es que debemos andar así cuando estamos mal, no. Pero sí a veces reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que necesitamos un consejo. ¿Cuántas veces te has acercado a alguien para pedir un consejo, para decir, ¿sabes qué? Pastor, hermano, no estoy bien, ora por mí. Mira, tengo un problema en esta área, necesito ayuda. Nos cuesta, hermano. ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos. Porque somos autosuficientes. Porque creemos que podemos solos. Porque creemos que no necesitamos de otros. Y porque a veces tememos a perder la reputación. Tememos a perder la apariencia. No, es que van a pensar de mí, sí. No, ¿qué vamos a pensar de ti si aquí todos somos pecadores? Aquí todos hemos sido hipócritas, aquí todos hemos sido mentirosos. Todos somos pecadores y todos somos necesitados de la gracia de Dios. Nadie se va a impactar, ¿cierto? Porque tú fallaste. No, hermano. No podemos tener un espíritu fariseo. Los fariseos hacían eso. Ellos se creían bien, se adornaban por fuera, ¿cierto? Se ponían los versículos, las filacterias y hablaban, les gustaba orar en las plazas, en las calles, para que lo vieran los hombres. El Señor dijo, les digo que ya tienen su recompensa. Y recuerda cómo Jesús los trata a ellos, a estos hombres religiosos. Y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran pintaditos, adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Esa es su realidad, llenos de huesos de muertos. Esa es su condición. Bonitos por fuera, pobres por dentro. ¿Cuál es tu realidad, hermano mío, amigo mío? Entonces Sardis era solamente una iglesia bien adornada. No podemos adornar la apariencia para con los hombres, pero estar muertos ante Dios. Muchas iglesias puede pasar también que se parecen bonitas por fuera, pero en la intimidad lo que esconden es pecado, es suciedad. Entonces no debemos buscar impresionar a los demás. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Somos siervos de Dios y el que debemos agradar por sobre todas las cosas es a Dios. Y como consecuencia, cuando uno agrada a Dios y sirve a Dios, también va a agradar a los hombres. Eso dice Proverbios capítulo 3. Que hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces una iglesia puede tener un gran templo, puede tener una gran membresía, puede tener el mejor presupuesto incluso, pero ser una iglesia muerta. Hermanos, ¿qué piensa Jesús de ti? ¿Qué piensa el Señor de ti? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Cuál es la realidad de nuestro corazón? Porque a Él no lo podemos engañar.
Esa es la realidad. Tú y yo no podemos engañar al Señor. ¿Qué diría Dios si nos enviara esta carta? Él está en su trono, Él está gobernando la iglesia, Él está en control de la iglesia y Él sabe todo de su iglesia. Tú en tu familia quieres saberlo todo. Si tienes hijos, quieres saber cómo están tus hijos. Yo siempre con mi esposa conversamos, mira, no me gusta la actitud que está teniendo mi hijo en esta área. Mira, lo tenemos que enseñarlo, no nos hemos dedicado tiempo para enseñarle en esa área a nuestro hijo. Entonces estamos conversando constantemente acerca de las necesidades que ellos tienen porque nos interesa, porque nos gustaría que ellos estén bien en todas áreas de su vida. Bueno, el Señor tiene el control sobre su iglesia y Él quiere que su iglesia esté viva, Él quiere que su iglesia esté bien, quiere que su iglesia esté apasionada por Él. Es por eso que debemos depender absolutamente de Él. Hermano, la autosuficiencia, el orgullo es un gran error. Por eso debemos ser vigilantes. Y Dios le llama a esta iglesia a ser una iglesia vigilante. Cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, que ya no necesitamos aprender, estamos en un gran peligro. Un gran peligro. Y a veces pasa eso, creemos que ya no necesitamos de nadie. Como decía la Odisea, ninguna cosa tengo necesidad. No, tú tienes muchas carencias, tienes muchas necesidades. Y tu necesidad más grande es la necesidad de Dios en tu vida. La necesidad de Dios en tu vida. Pero a pesar del diagnóstico sombrío, a pesar del diagnóstico oscuro que el Señor hace a esta iglesia no había dejado de ser la iglesia del Señor. Y el Señor le dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, había algunos que todavía no se contaminaban, que estaban sirviendo al Señor. Pero la gran mayoría había manchado sus vestiduras. O sea, número 1, el Señor dice, estás muerta. Hay un grave problema. Estás muerto, necesitas vida. Número 2, la mayoría de las personas habían manchado sus vestiduras. Habían manchado sus ropas. O sea, estaban viviendo, lo que está diciendo el Señor con eso, viviendo un cristianismo de apariencia. El mundo había llenado sus corazones. El mundo estaba en el corazón de la iglesia. Probablemente lo que está diciendo el Señor aquí es que muchos de ellos no eran creyentes, que estaban en la iglesia, pero no eran verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo ensucia, el mundo mancha. Por eso Santiago dijo que la religión pura y sin mácula es guardarse de las manchas del mundo, guardarse de la contaminación del mundo. No había diferencia, hermano, en lo que estaba afuera y lo que estaba dentro. Hermano, a veces me impresiona escuchar hablar cristianos como habla la gente del mundo. Y los que piensan distintos, los que son, no, es que el legalista, no, que cómo va a ser. No, hermano, somos cristianos y somos distintos, no legalistas. Vivimos de manera distinta. Nos comportamos, hablamos, nos vestimos de manera distinta al mundo. Y eso no es legalismo, eso es cristianismo. Sardis se volvió una iglesia inofensiva. Oh, hermano, Dios nos guarde de ser una iglesia inofensiva, de ser una iglesia adaptada al mundo. Nunca la neutralidad es una opción para Dios, hermanos. O somos de Dios o somos del mundo. No podemos claudicar entre dos pensamientos, porque la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en él. Bueno, si amas al mundo, bueno, entonces entrégate al mundo. Ahí está tu Dios. O arrepiéntete. O vuélvete al Señor. Porque no puedes servir a dos señores. Entonces el diagnóstico es, estás muerto, la mayoría han manchado sus vestiduras, y le dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tercera parte del diagnóstico, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el Señor veía la calidad de sus obras, de su servicio, y no eran rectas delante de Él. Hermanos, a mí lo que lamento es que muchas veces nosotros ofrecemos lo mejor afuera, ofrecemos lo mejor al mundo y no a Dios. Ofrecemos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro ánimo, de nuestras fuerzas, y al Señor no le ofrecemos absolutamente nada. Eso le pasaba al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, capítulo 1. Yo les he mencionado, he predicado acerca de eso, de Malaquías 1. Cómo ellos ofrecían el animal cojo, el animal ciego, para el sacrificio que tenían que ofrecer a Dios. Cuando el animal debía ser puro, perfecto, sin mancha, porque representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos ofrecían las obras a Dios. Así estamos también a veces en nuestro día, las obras de nuestro tiempo al Señor. A ver si alcanzo a ir al jueves, a ver si alcanzo a ir el domingo a la iglesia, a ver si me queda algo de tiempo para poder leer la Biblia, a ver si me queda algo. No, que soy muy ocupado, no puedo orar, no puedo leer la Biblia. Hermano, mediocridad espiritual, eso a veces es lo que nos caracteriza a nosotros.
Y no es que no tengamos tiempo, es que simplemente no está en nuestro corazón. Porque cuando a mí amo algo, me gusta algo, hermano, yo me hago el tiempo. Te haces el tiempo para descansar, te haces el tiempo quizás para ver alguna película, algún partido. Apartas el tiempo para algo, para algún paseo. Bueno, entonces, ¿por qué para Dios no? ¿Se da cuenta que nos excusamos simplemente? ¿Cuál es la esperanza de este texto? Lo rescatable de esta iglesia. Las otras iglesias de Apocalipsis tienen muchas características buenas. El Señor les dice muchas virtudes que valora de ellos, pero a la iglesia de Sardis es quizás a la que menos le dice junto con la Odisea. Solamente le dice algo pequeñito. En el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es lo único positivo que le dice a esta iglesia. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. O sea, a pesar de la condición de la ciudad, a pesar de la mundanalidad de la ciudad, a pesar de lo que estaba viviendo la iglesia, había un grupito, un remanente que había permanecido fiel al Señor, que se habían guardado. Y el Señor aprecia a los que se mantienen limpios y no se contaminan con el mundo. El Señor valora eso. El Señor valora a los que se guardan. El Señor valora a los que guardan su corazón. Y el Señor dice, andarán conmigo. Andarán conmigo. Es por eso que a los jóvenes no se desanimen cuando tú te has guardado para el Señor. Cuando tú has sido limpio tus vestiduras porque has querido agradar al Señor. No te desanimes. Anímate, porque el Señor da promesas a aquellos que se guardan. Aquellos que no se emparejan con el mundo. Bueno, no te desanimes, Dios valora a aquellos que no se contaminan. El Señor les dice, a ellos andarán conmigo, porque Él se deleita en la comunión con su pueblo. Él se deleita en la cercanía, en la intimidad con sus hijos. Se deleita con aquellos que se guardan del mundo. Ellos estarán conmigo. Le dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque han sido limpiados, han sido vestidos con la justicia de Cristo, con las ropas de Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no tiene las ropas sucias, porque el Señor ha quitado esas ropas sucias y lo ha vestido de ropas blancas. Lo ha limpiado todos sus pecados. Y esas personas son dignas de Cristo. No en sus obras, no en sus méritos, sino en la obra y sacrificio de nuestro Señor. Entonces, estos cristianos, este remanente, este grupo pequeño, estaba viviendo consecuentemente con el Evangelio. Estaban viviendo vidas dignas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe caracterizar a un creyente. Y eso debe llevarnos a preguntar, ¿cómo me comporto? ¿Cómo ando yo? ¿Cómo vivo en el día a día? ¿Vivo para la gloria de Dios? ¿Vivo una vida digna del Señor que me rescató? Bueno, este remanente vivía una vida digna del Señor. No se había contaminado. Y quizás, hermanos, eran los instrumentos que Dios iba a utilizar para reavivar, para revitalizar la iglesia de Sardis. Para revitalizar esta iglesia que necesitaba vida espiritual. Ahora, el Señor se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia, dice quién es Él, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que podía dar vida a la iglesia, hace el escáner, y en el escáner dice, esto es lo que apareció, esto está mal, hay un cáncer dentro de la iglesia, están muertos, están manchando sus vestiduras la mayoría, y tus obras no son rectas delante de Dios. Pero también el Señor da la solución al problema. Dice qué es lo que tenía que hacer la iglesia para poder salir adelante, para poder revitalizarse. Imagínense si el doctor le dijera a usted, ¿sabe que estás mal? Tienes niveles altos de ciertas cosas en tu cuerpo, no estás bien, y hasta ahí llegara. Y le dijera, bueno, ve tú lo que vas a hacer.
No, Él siempre da la solución. Dice, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que cambiar la dieta, tomar medicamentos, hacerte más exámenes, no sé, hacer ciertas cosas para que tú puedas mejorar tu salud. Bueno, el Señor también nos dice eso. Dice lo malo, esto es la realidad, esto es lo que te está pasando, pero puedes mejorar tu salud espiritual. Puedes hacerlo. ¿Cómo? Bueno, el verso 2 y 3 dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice varias cosas el Señor a esta iglesia que esta iglesia debía considerar si quería revitalizarse, si quería vivir nuevamente espiritualmente. Y esas son las mismas cosas que nosotros debemos considerar si queremos avivar nuestro corazón, si queremos que nuestros pecados sean perdonados, si queremos tener comunión con Dios. Bueno, debemos considerar estas cosas. Si como iglesia queremos ser vivos espirituales para el Señor, debemos escuchar este mensaje. Y el Señor le dice, sé vigilante. ¿Qué había en la iglesia? Confianza en sí mismo, tal cual como la ciudad, por eso fue conquistada. No, a mí nunca me va a pasar eso. Y andamos en lugares resbaladizos, ¿cierto? Donde sabemos que pronto podemos caer. Como dijo alguien, si no quieres caer, bueno, no andes por lugares resbaladizos. Y a veces los cristianos juegan con fuego. Están ahí al límite, al límite. No, a mí no me va a pasar nada. No, a ti sí te va a pasar. Porque estás ahí, jugando con fuego. Sé vigilante. El sabio que hace, se aparta del mal. El avisado ve el mal, ¿y qué dice la Biblia? Y se esconde. Mas los simples, los necios, pasan y reciben el daño. Sé vigilante. Sé vigilante. El Señor nos manda a ser vigilantes. El Señor dijo a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué más le dice a la iglesia? Bueno, afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que no han muerto, que están ahí. Bueno, afírmalas. A lo mejor estás perdiendo tu amor por el Señor, estás perdiendo tu pasión, tu interés en las cosas de Dios. Quizás poco a poco estás dejando de congregarte, estás alejándote de Dios. Bueno, afirma esas cosas, dice el Señor, que están para morir. Tercero, le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Eso es importante, recordar el Evangelio. Guárdalo, atesóralo. Y hermano, quinto y importante, arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso es la solución, el remedio que el Señor le da a esta iglesia. Evidentemente, a pesar de que esta iglesia estaba muerta, y pudiéramos decir está en un punto ya irreversible, no, el Señor dice que no está en un punto irreversible. No está en un punto de no retorno. Esta iglesia estaba moribunda, pero no debían abandonar toda esperanza. ¿Por qué? Porque había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, y el Señor le da imperativos importantes que ellos debían obedecer. Ellos se habían descuidado. ¿No pasa a veces que nos descuidamos, hermanos, espiritualmente? Comenzamos a vivir vidas relajadas, vidas donde la Biblia es de adorno en la casa, donde no oramos, no tenemos comunión con el Señor, y comenzamos a relajarnos espiritualmente y no ser vigilantes. ¿Cierto? Cuando usted aprende a manejar y se hizo el curso de manejo, le enseñan a manejar a la defensiva, ¿cierto? Eso es lo que dicen, tiene que manejar a la defensiva, estar pendiente. Y uno desarrolla eso con el tiempo, pero también a veces se relaja, ¿cierto? Y cuando nos relajamos, cometemos más imprudencias. Empezamos a andar a una velocidad mayor a la permitida, ¿cierto? Nos pasamos los discos pares, andamos pegaditos al otro auto. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en nuestras manos, confianza en nosotros mismos. Y ahí es donde está el peligro. Nos pasa eso en la vida cristiana también. Dejamos de ser vigilantes, dejamos de estar en la defensiva, dejamos de saber que hay una lucha espiritual que estamos luchando cada día con nosotros mismos, con el pecado, con el mundo, con la carne, con el diablo. Y nos relajamos y nos dejamos estar, y ahí es cuando empezamos a ceder y empieza el pecado a dominar nuestras vidas. Velar y orar, dijo el Señor, para revitalizarnos, para fortalecernos en el Señor. ¿Estás desanimado?
Bueno, no es algo que sucedió de la noche a la mañana. También en esta iglesia no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Es algo que ha pasado en tu corazón porque has cedido. Porque has cedido. Como lo hemos dicho otras veces, hermanos, si tú en la semana no te acordaste del Señor, no leíste la Biblia, no oraste, no esperes que el domingo vivas un culto de avivamiento. Si en la semana ni siquiera tuviste comunión con el Señor. Bueno, a veces Dios, por su gracia maravillosa, nos quebranta el corazón a pesar de nuestra dureza. Pero endureciste el corazón toda la semana y por semanas quizás. No esperes que mañana ya estés animado. No, tienes que empezar a trabajar en tu corazón. ¿Cómo vas a empezar a trabajar? Bueno, teniendo comunión con el Señor diariamente. Y eso va a ir encendiendo poco a poco tu corazón. Va a ir encendiendo poco a poco tu alma. Entonces el Señor le dice, sé vigilante, debes velar, debes cuidar las cosas que están para morir, para que no se muera todo en tu vida espiritual. Acuérdate de lo que has recibido y oído, le dice el Señor. A veces lo nuevo es llamativo, ¿cierto? Es entretenido para las iglesias, pero el Señor dice, no te olvides lo que te enseñaron los apóstoles, la doctrina apostólica, lo que ya has oído. Hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay doctrina nueva. Si alguien aparece con algo nuevo, es falso. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya está dicho. Todo ya está predicado, todo ya está creído por la iglesia de Cristo. Entonces recuerda eso. Lo que te va a sostener en los momentos de debilidad, como contaba el hermano Gabriel antes, es el Evangelio. No es otra cosa. Cuando pensamos que el Evangelio no es suficiente, debemos reaccionar como el hermano. Estamos en un error. El Evangelio es suficiente para el creyente. El Evangelio es que Cristo murió y resucitó por nosotros para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí nace la sana doctrina, de una sana predicación del Evangelio. Y una sana doctrina produce un sano crecimiento. Hermanos, Sardis era una iglesia probablemente de 40 años. Y ojo, a veces la gente, cuando la iglesia no está bien o está desanimado, el creyente culpa al predicador. No, es que si estuviera en la iglesia de Miguel Núñez, de Sugel Michelén, de Paul Washer, no, mi corazón estaría animado. No, hermano, no va por eso. Créeme que el problema eres tú, tu pecado. No es el predicador. El predicador también tiene pecado. Pero el problema es tu corazón. Donde estés, si eres así, vas a estar mal. Tienes que comprometerte con el Señor donde Él te tiene. ¿Por qué les digo eso? Porque Éfeso, en Apocalipsis 2, había tenido los mejores predicadores. Había tenido a Pablo, había tenido a Timoteo, había tenido a Juan, y en 40 años en una iglesia que había perdido su primer amor. No va por el predicador. Guárdalo, le dice el Señor. Eso que has creído, eso que has oído, guárdalo. Toma eso y permite que cambie tu vida. Deja que el Evangelio te impacte, te transforme, que penetre en tu corazón. Que cambie tu corazón. Regresa a la Escritura, al Evangelio, guárdalo. Guarda la fe, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego, lo último que le dice el Señor es, y esto es importante para todos nosotros, arrepiéntete. Si hay algo que debemos hacer todos nosotros aquí presentes delante del Señor, es arrepentirnos de nuestro pecado. Y arrepentirnos significa cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo iba hacia una dirección, pero ahora cambio y voy hacia la dirección correcta. Deja que el Señor cambie tu vida. Si te has perdido del redil, bueno, arrepiéntete y deja que el Señor te guíe por buenos pastos. Deja que el Señor te guíe al rebaño correcto y puedas servirle a Él, vivir para Él. Mientras más te alejes, más duro y doloroso será el regreso. No hay opción para el cristiano, hermano. Cuando yo pienso en esto, me da temor. No hay opción para mí. O le sirvo o le sirvo. No hay otra opción. Volver atrás no debe ser opción para nosotros, porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, dice Hebreos, para la preservación.
del alma. Mientras más te alejes, más duro y doloroso será el regreso. Por eso que el Señor dice a esta iglesia: arrepiéntete, ven a Cristo. No hay esperanza fuera de Él. No hay salvación fuera de Él. Cristo dijo: en ningún otro hay salvación. Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Mientras más separados del Señor permanezca, más mal va a estar tu alma. Más necesidad hay en tu corazón. Más pecado se acumula. Más carga en tu corazón. Más vacíos hay ahí. Hermano, en nuestros corazones siempre hay vacíos. Y esos vacíos solo el Señor puede llenarlos. El problema es que nosotros intentamos llenar esos vacíos con otras cosas. Con personas a veces. A veces los jovencitos se sienten solos y lo que quieren es una pareja y estar acompañados. No, el único que puede llenar esos vacíos es el Señor. No es malo tener una pareja, no es malo casarse, es bueno. Pero no uses a las personas para llenar vacíos que solo Dios puede llenar. Si te vas a casar un día, si te casaste, bueno, es para hacer feliz a esa persona que Dios te dio. Para vivir para esa familia que Dios te ha dado. Pero no para llenar tus vacíos. No seas egoísta. Solamente Dios debe llenar tus vacíos. Y ser pleno en Él. Un creyente debe ser pleno y dichoso en el Señor. Porque cuando yo sea pleno y dichoso en el Señor, voy a estar contento cualquiera sea mi situación. Esté casado, esté soltero, esté pobre, esté rico, cualquiera sea mi situación, voy a estar dichoso porque las cosas que me rodean o las personas no llenan mi corazón. Es Dios el que tiene la plenitud en mi vida. Versículos 5 y 6 para terminar, dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué hará con aquellos que vencieren, aquellos que son verdaderos creyentes? Eso está evidenciando el texto. Bueno, serán vestidos de vestiduras blancas, porque Cristo ha perdonado sus pecados, porque Cristo los ha vestido de su justicia, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amigo mío, cuando el Señor Jesús perdona tus pecados, te viste de ropas blancas. Dice que todo lo viejo pasó, ya no te condena más por el pecado pasado. Todo ha sido perdonado. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es como nacer de nuevo, dice la Biblia. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque fueron en ignorancia, la hice por incredulidad, yo no sabía, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy perdonado y puedo vivir una vida nueva para Dios. Vestiduras blancas. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Porque algunos dicen: entonces el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. No, lo que el Señor está confirmando, la promesa que Él hace, es que Él nunca borrará el nombre del libro de la vida de sus verdaderos hijos. Nunca, eso es imposible. Él no borrará. No dice que hay posibilidades de borrar, sino que hay una confirmación de parte del Señor en este texto. Una expresión de confirmación. Que los nombres que fueron escritos en el libro de la vida nunca serán borrados. Si tú eres un hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, como dice el himno, a mi nombre yo feliz responderé. Aquí estoy, Señor. Cuando me presente en el día del juicio, aquí estoy, Señor. Pero no por mis méritos, no por mis obras, sino porque Cristo me vistió de vestiduras blancas. Porque Cristo me limpió de mis pecados. Y confesará su nombre delante de su Padre. Reconocerá su nombre, porque el Señor conoce a los suyos, conoce quiénes son suyos, los llama a cada uno por su nombre. En otro texto a una iglesia le dice: los llamaré con un nombre nuevo, y responderemos felices a ese nombre que el Señor nos ha dado. Qué hermoso, hermano. Qué hermosas son las promesas del Señor. Y note que ninguna de las promesas del Señor nos dice aquí: te voy a dar todo en este mundo. Hermanos, si Dios te da todo aquí, bien, gloria a Dios, gracias a Dios por sus bendiciones terrenales. Pero eso no lo son todo. Las bendiciones de Dios más importantes son las eternas. Dios, las 3 promesas que le hace a esta iglesia son eternas. Vestiduras blancas, vas a andar en el cielo, perdonado por el Señor. Segundo, no borraré tu nombre del libro de la vida. Estarás allá eternamente en las mansiones celestiales. Y tercero, allá confesaré tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Las promesas de Dios para nosotros son eternas. Es por eso, si a lo mejor tienes problemas en esta vida, si el mundo se cae a pedazos, si estás sufriendo, si hay problemas familiares, emocionales, económicos, hermano, eso se va a terminar un día
porque un día estarás en gloria con el Señor y no tendrás esas dificultades. Si estás enfermo, si estás con problemas físicos, bueno, el Señor sanará todo eso el día final. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa del Señor! No te avergüences de Cristo aquí. No te avergüences. No te avergüences del Señor. Y Él confesará tu nombre en el cielo. Pero si te avergüenzas del Señor aquí, no le reconoces como tu Señor y Salvador, Él se avergonzará de ti en el día final. Recuerda que un día todos nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta de nuestra vida. Hermanos, de nuevo la pregunta para finalizar. Si el Señor nos escribiera a nosotros una carta, ¿qué diría de ti y de mí? ¿Qué diría de la iglesia? ¿Qué diría de cada uno de nosotros? ¿Qué pondría el Señor en esa carta, en ese diagnóstico, sabiendo que Él conoce todo de nuestro corazón? Yo creo que concuerdo en algo que el Señor le dijo a la mayoría de las iglesias, que nos diría a nosotros también: arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, arrepintámonos delante del Señor. Dobleguemos nuestro orgullo y nuestro corazón delante del Señor. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, a lo mejor tú no andas en vestiduras blancas, a lo mejor tú no has sido perdonado por el Señor aún. Yo te invito a clamar de lo profundo de tu corazón, en oración. Haz una oración sincera de lo profundo de tu corazón al Señor y pídele que Él perdone tus pecados. Señor, yo me doy cuenta que no he andado con obras rectas delante de ti. No te he servido, no te he honrado, no he vivido para ti. Pero reconozco hoy que Cristo murió también por mis pecados, que Cristo puede perdonarme. Sé que en Él hay salvación. Señor, perdóname, perdona mis pecados y dame esa salvación que solo tú puedes dar. Clama al Señor de lo profundo de tu corazón. Hermanos, si tus obras no han sido rectas delante de Dios, si has estado medio muerto espiritualmente, bueno, arrepiéntete de todo corazón y clama al Señor y pídele que Él perdone también tus pecados y aviva tu corazón. Comienza desde hoy a avivar tu corazón para con el Señor. Oremos. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú avives nuestros corazones, que tú despiertes a tu iglesia, Padre Celestial. Que no nos permita, Señor, como la iglesia de Sardis, morir espiritualmente, sino que seamos una iglesia apasionada, una iglesia viva, una iglesia que predique tu palabra. Señor, obra también aquellos corazones, Padre, que están presentes, que no te conocen aún. Padre, que tú puedas salvarles hoy, perdonar sus pecados, Señor, y que podamos andar todos en vestiduras blancas. Gracias por Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos por Él y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Él pedimos y oramos. Amén.